que aquí han pasado 30 años sin que ocurra nada. ¿Qué tal? 12:41. Todos sabemos que Chile ha cambiado mucho en los últimos años. Ya lo ven, José Miguel Insulza, el senador del Partido Socialista, hace su intervención en la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick. Una jornada que se ha extendido durante toda la mañana. Él es el senador número 11 en hacer uso de la palabra y todas las miradas puestas en él para ver cuál será su definición frente a la acusación a Andrés Chadwick. Escuchemos. En la educación hemos desarrollado una enorme infraestructura, hemos también desarrollado una importante reducción de la pobreza, de 40% a 10%, y dicho sea de paso, parece que hemos alcanzado algunos logros políticos también, porque hoy día todo el mundo reconoce que hubieron violaciones a los derechos humanos, pues, y dice que hay que respetar los derechos humanos. No deja de ser importante que hoy todos los chilenos el mundo político reconozca la necesidad de una democracia y el respeto a los derechos humanos. La indignación entonces es de quienes sienten que a pesar de ello sus salarios son tan bajos que no alcanzan para pagar las crecientes tarifas de los servicios públicos concesionados, que su agua está privatizada como en ningún otro lugar del mundo, que su acceso a la salud es precario, lento e insuficiente, que la educación de sus hijos es de carácter desigual, que están cada vez más expuestos a una delincuencia que crece y que la previsión social es en realidad un sistema de ahorro individual obligatorio que solo beneficia a quienes en 40 años se han apropiado de una riqueza que ellos no generaron, equivalente a 270.000 millones de dólares. Y el principal blanco de aquellos son aquellos que creen que esa desigualdad es natural o un producto indispensable del desarrollo. El grito entonces es contra el modelo y contra todos quienes han promovido su permanencia. No compartiremos responsabilidades con el peor gobierno de nuestra historia reciente, que llegó al poder lleno de promesas de tiempos mejores y promovió una reforma tributaria para acentuar las desigualdades, políticas educacionales para sepultar la educación pública, iniciativas de salud para mejorar las ISAPRES y dejar igual al FONASA y la salud primaria, favorecer las utilidades de los servicios básicos y reformas laborales favorables a las empresas. En suma, un gobierno que parece haber nacido más para favorecer a los pocos ricos a costa de los demás. El panel de expertos que subió la tarifa del metro provocando el estallido tenía por misión legal asegurar el beneficio de la empresa y no el beneficio de los usuarios. Y sin que muchos nos diéramos cuenta de ello a tiempo, fue la gota que rebasó el vaso de la indignación. Provocada la crisis, advertimos al gobierno el mismo día, públicamente, que no incurriera en el error del estado de emergencia, porque ello profundizaría el conflicto al mostrar la represión como única respuesta. En esos días hubo violencia, saqueos, enfrentamientos, heridos y muertos, y el presidente declaró la guerra. Y muchas violaciones de derechos humanos, obra sobre todo de una policía que se encontraba en su peor momento de preparación, ineficiencia y desmotivación como producto de su propia crisis interna. No fueron ciertamente 10 días cualesquiera, y en ellos se incurrió en grandes violaciones de derechos humanos. Para Chile es especialmente gravoso ser apuntado desde el mundo como un país en el cual se violan los derechos humanos. Nuestra democracia nació respaldada por un poderoso movimiento de solidaridad mundial, inédito en su tamaño y variedad de defensa de los derechos humanos. No es ninguna exageración decir que el fortalecimiento de esa causa tan central de nuestra época está indisolublemente ligada a la causa democrática chilena. Yo recuerdo particularmente como exiliado en Italia, vi en la noche de la elección del presidente Carter, el año 76, al primer ministro italiano al que le preguntaron qué esperaba de ese gobierno y dijo que el gobierno del señor Carter se iba a definir según lo que hiciera respecto del tema de los derechos humanos en Chile. En otro país del mundo lejano del nuestro, los derechos humanos en Chile eran puestos como el tema central. Por más que las instituciones han funcionado para procesar denuncias y que muchas actuaciones policiales han sido denunciadas por el propio gobierno, que el Estado democrático de Chile sea sentado en el banquillo de los acusados y criticado por todas las organizaciones competentes por el uso desmedido de la fuerza y el daño causado a los manifestantes pacíficos, es un baldón que lamentaremos por mucho tiempo. Frente a esta realidad, este Senado está llamado esta vez a pronunciarse. Y solo esta vez, porque no somos la rama fiscalizadora de este Congreso,
No podemos crear comisiones investigadoras y solo podemos actuar hacia el futuro sin enjuiciar el pasado, hasta ahora, salvo ahora. No podemos dejar eso de lado. Lo que hoy digamos o dejemos de decir será el testimonio de nuestra acción como cuerpo deliberante de la peor crisis de este siglo. Una breve nota sobre el sentido de nuestra participación. Los actos legales deben ser legítimos y justos, pero eso no basta. De acuerdo a la doctrina constitucional moderna, también deben tener en sí un germen de obediencia espontánea de parte de la comunidad. La legalidad da cuenta de la consistencia del acto con el ordenamiento jurídico, de la voluntad de apego y sujeción a las normas que garantizan la juridicidad del acto. Por su parte, la legitimidad corresponde a la idea de derecho que existe en la colectividad y que los actos cuenten con esa dimensión contribuye a resolver los problemas políticos que pueden desencadenarse y, finalmente, el contenido ético de los actos garantiza la presencia de la justicia en la acción del gobierno y la administración. Dicho de otro modo, los actos de poder para transformarse en actos de autoridad o para ser coincidentes con ellos no deben conformarse con ser solamente legales. Hoy la experiencia ciudadana nos está mostrando y demostrando que el ejercicio del poder no puede pretender mano militar y tomar decisiones sin un control de la legitimidad o justicia ex ante. Hoy más que ayer es un imperativo incluir la participación, establecer relaciones de diálogo, colaborativas y consultas con la finalidad de legitimar el ejercicio del poder, de dar cabalmente cumplimiento a los objetivos de orden gubernamental o administrativos que nos imponen como obligación, se nos impone como obligación en la Constitución política. Las normas del Estado de Derecho que establece la Constitución, las que imponen a los órganos del Estado el deber de garantizar el orden institucional, requieren de ser eficaces, efectivas, oportunas y reconocidas. Para ser eficaces, efectivas, oportunas y reconocidas, ser además legales, legítimas y justas. Nada más lejano de la realidad que se vivía en Chile entre el 18 y el 25 de octubre del año 2019. Este juicio no es penal, es político. No hay evidencia que vinculen al exministro del Interior con la comisión directa de delitos, ni siquiera con el conocimiento de que se estaban cometiendo en el momento en que ello ocurría. Eso es materia de la justicia en otras sedes, y aquí no se han presentado antecedentes válidos que permitan afirmarlo. No se están enviando ningún tipo de pruebas a otros poderes del Estado. Pero existe evidencia más que suficiente de un gobierno que perdió por completo el control de la situación del orden público en el país, que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de derechos humanos. No se está condenando a alguien por un crimen. Ese no es el papel del Senado y eso no lo ha pedido nadie aquí. Lo que se está haciendo efectiva es la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo en las calles de su país y equivocaron plenamente la respuesta a esos hechos. No dramaticemos excesivamente la decisión. Cuando un militar pierde sus batallas, se le destituye. Cuando un gerente tiene graves pérdidas, también se le saca. Hasta un entrenador se le echa cuando su equipo pierde todas las veces. Cuando un ministro comete graves errores en la conducción de su ministerio, se le pide la renuncia o se le destituye. Y eso es lo que establece la Constitución. Este es entonces un juicio político y es también la única oportunidad que tenemos de decirle al gobierno del presidente Sebastián Piñera que antes, durante y después de la crisis ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de las chilenas y chilenos y que para recuperarla, al menos en los mínimos necesarios, debe aclarar lo ocurrido en cada una de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública bajo su autoridad. Y sobre todo debe restablecer el imperio de la ley, haciendo finalmente coherente esa ley con las demandas y aspiraciones de su pueblo. Que no se diga nunca, honorables colegas, que frente a hechos tan graves como estos, la clase política se eximió de sus responsabilidades, lavándose las manos ante una crisis política como la que el país ha vivido en los últimos 2 meses. Voto a favor de ambos capítulos de la acusación. Muchas gracias, senador Insulza. Tiene a continuación la palabra el senador Francisco Chaguán. Señor presidente, honorable sala,
Se nos ha convocado a esta sesión especial